Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer una coqueta pieza de bisutería con motivo de Día de Muertos, utilizando arcilla polimérica. Esta es arcilla polimérica de color dorado y voy a hacer una lámina de una batelenguas de espesor. Colocamos la arcilla en medio de nuestros abatelenguas y presionamos con un rodillo. Ahora voy a utilizar este extrusor de arcilla. Se le coloca arcilla en uno de los extremos y posteriormente se le pone la tapa, la cual tiene un agujerito. Varía, este extrusor tiene diferentes formas. En esta ocasión voy a utilizar esta que es circular para obtener una especie de fideo. Y ahora voy a cortar un óvalo con este cortador de galletas. Este va a ser la base de nuestra pieza, va a ser un camafeo. Y ahora con la tirita que cortamos previamente vamos a hacer el marco, que sería pues aplicar en el extremo o en las orillas esa tirita o esa viborita de arcilla. La voy a fijar en este bloque de acrílico para que sea más fácil manipularlo y trato de disimular las uniones. Voy a continuar agregando más viboritas de arcilla. En esta ocasión estoy tratando de que queden un poquito, ¿qué será? Como chinitos, para que precisamente tengan esa forma de camafeo. Repito lo mismo de ambos lados para que me quede simétrico y continúo agregando más curvas, digámoslo así, o más chinitos alrededor de mi camafeo, siempre cuidando de que queden simétricos ambos lados. Podemos auxiliarnos de algún pincel de silicona o una herramienta como esta para presionar las piezas entre sí y que se unan. Ahora voy a hacer tiritas más delgaditas con mi mismo extrusor de arcilla, pero utilizando una diferente boquilla para agregarle más detalles a mi camafeo. Voy a empezar con esta que es muy delgadita y simplemente voy a hacer ondas alrededor del marco. Corto el excedente con una navajita y trato de que se integren los dos extremos de manera que se disimule o que sea imperceptible la línea de unión. Y ahora voy a hacer unas pequeñas perforaciones sin atravesar completamente mi camafeo. Es solamente para posteriormente agregarle unas cuentitas igualmente de arcilla polimérica. Y ahora voy a agregar un medio círculo en la parte de abajo y en la parte de arriba. Esto para pues simplemente agregarle más adornos y que no se vea tan vacío. Quiero que quede más o menos estilo churrigueresco. Si es que existe ese estilo para la joyería, pero bueno, quiero que quede muy adornado. Y ahora voy a hacer pequeñas marquitas rectas sobre los chinitos que hicimos previamente. Esto más que nada porque he visto que algunas piezas de joyería de oro, sobre todo, algunos artesanos acostumbran a hacerle esas como muesquitas para aumentar el brillo de la pieza. Entonces, pues estoy replicando eso mismo en mi pieza de arcilla. Ya que terminamos de darle forma a la base de nuestro camafeo, vamos a aplicar pigmentos dorados. Estos también se le conocen como mica powders o polvos mica. Se utilizan mucho para la resina y para varias cosas. Y en esta ocasión voy a ocuparlo para darle todavía más tono dorado a mi pieza. Ya que terminamos de aplicar el tono dorado, vamos a hornear por 30 minutos a 130 grados centígrados. Mientras tanto, vamos a hacer el cuerpo del camafeo. Voy a utilizar arcilla polimérica negra y este molde de silicón. Usualmente es para resina, pero quería obtener una pieza ondulada para colocarla encima de la base del camafeo. Ya que la saqué me di cuenta inmediatamente que era muy pequeña.
tenía que ser de la medida de uno de mis cortadores de galleta, entonces lo que hice fue ponerle encima otra laminita de arcilla polimérica y con el cortador que yo tenía en mente hacer precisamente el corte. Utilicé esta bolsa de plástico precisamente para hacer el corte y que los bordes quedaran redondeados. Para eso nos ayuda la bolsa. Aquí ya los tenemos. Probablemente quedaron algunas arruguitas de la bolsa, pero los podemos difuminar con nuestras manos. Aquí ya está mi pieza, mi base para mi camafeo. Y voy a aplicarle este barniz. Es para arcilla polimérica, es especial para arcilla, pero cualquier barniz base agua les va a funcionar igualmente. Y pues lo apliqué para evitar que se caiga el polvo o el pigmento. Y ahora pues quería utilizar un cráneo que saqué a base de otro cráneo que hice hace tiempo, pero pues no funcionó, está muy grande. Entonces pues solamente lo voy a utilizar de referencia. Primero corté un pequeño circulito y posteriormente traté de hacer las principales cavidades que tiene el cráneo. Fueron como pellizquitos. Después lo primero que hice fue ubicar la nariz y las cavidades oculares. Posteriormente los dientes, ya que no lleva quijada, entonces solamente lleva los dientes de la parte de arriba. Y continué detallando hasta que estuve satisfecha, digámoslo así. Aquí agregué un poquito de arcilla en la parte de arriba de la cavidad nasal, ya que sentí que le faltaba un poco. También agregué en los pómulos. Ya saben, para que una persona sea atractiva debe de tener pómulos, entonces le agregué pómulos a mi cráneo. Y aquí finalmente, después de un rato de estar trabajando en él, así es como quedó. Y lo vamos a fijar todo utilizando este pegamento. Este sí es especial para arcilla polimérica, ya que reacciona al hornearse. Entonces sí es importante que lo consigamos, o cualquier pegamento instantáneo yo creo que podría servir, pero las mejores prácticas de la arcilla polimérica dicen que hay que utilizar este pegamento. Así que es el que estoy utilizando. Y bueno, aquí estoy fijando la parte que hicimos precisamente para que fuera encima. Y ahora vamos a fijar nuestro cráneo. Igualmente aplicamos pegamento. Hay que tratar de que no sea demasiado. Ambas piezas, tanto la negra como el cráneo, no están horneadas, así que en teoría debería ser muy fácil que se unieran las dos arcillas. También presioné un poquito los orificios, las cavidades, sobre todo para atravesar ambas capas de arcilla. Y mezclé un poquito de arcilla polimérica amarilla con arcilla naranja para dar el tono de la flor de cempasúchil. Y ya antes he hecho flores de cempasúchil de alguna manera creativa que se me ocurre, pero alguien una vez criticó mis flores, dijo que eran bolitas en vez de flores, entonces estoy un poquito decepcionada de la vida, así que no volveré a hacer las cempasúchil, pero voy a hacer una especie de rosas en tono cempasúchil. Creo que son las que mejor me quedan, así que eso es lo que haré. Aquí, si se fijan, corté pequeños circulitos y después los uní de manera que se encimaran uno sobre otro, pero un poquito, y posteriormente estamos enrollando. Y con mi punzón estoy tratando de que los pétalos queden separados para que precisamente parezca una pequeña rosa. Siento que esto es más fácil, mucho más fácil que hacer una flor de cempasúchil. Agrego más pétalos para darle más realismo a mi rosa. Tan realista como puede ser una flor, una rosa naranja. Y la parte de abajo presiono hasta que logro retirar el excedente para que nada más me quede la florecita. Y ahora voy a utilizar un poco de pigmento negro para precisamente oscurecer las cavidades de mi cráneo. Aquí estoy en las cavidades oculares. También apliqué en la cavidad nasal, un poquito en los dientes y alrededor, de manera que se vea un poquito más realista mi cráneo.
Y si de repente sentimos que oscurecimos de más, podemos retirar un poco con un poquito de masking tape. Ahora voy a fijar mis flores. Básicamente es apuñalarlas sobre la arcilla fresca para que se unan las capas. Hay que hacer pequeñas puñaladas cada que podamos. También hice estas flores fuchsias para que simulen otras de las flores típicas de Día de Muertos, que creo que se llaman peluchitos o algo así, terciopelos creo que se llaman. Pero bueno, me encantan los colores de esa flor en combinación con el cempasúchil, entonces por eso estoy utilizando esas dos combinaciones. Y ahora vamos a hornear a 130 grados centígrados por 30 minutos nuevamente. Una vez que endureció nuestra pieza y que ya está fría y la podemos manipular, vamos a aplicar un poquito de barniz a las flores para que tengan brillo. Y finalmente así es como quedó nuestro camafeo. Así es como se ve por la parte de atrás. También le apliqué barniz, se ve bastante brilloso. Aquí se le pegó algo, ustedes disculparán, aquí rascándole con la uñita. Y bueno, logré finalmente quitar esa cosa que se le había pegado. Y pues bueno, así es como nos quedó nuestro camafeo de Catrina o camafeo de cráneo con motivo de Día de Muertos. Me gustó mucho cómo quedó, usualmente es lo que digo siempre en mis videos, pero es la verdad. Si algo no me gustara no se los compartiría. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.